tiene las hormonas tiroideas en el metabolismo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá entonces con hormonas tiroideas? Bien, repasemos complementariamente las hormonas que tienen que ver con el metabolismo del calcio y fósforo ahora. Recuerden que la glándula paratiroidea está... ¿Dónde está la glándula paratiroidea? ¿En dónde? En la glándula tiroidea, ¿no? En la parte posterior. Son 4 o 6 glandulitas que están justamente en la parte posterior. Y la glándula tiroidea, esa glándula paratiroidea, por eso se llama paratiroides, ¿no? Produce una hormona importante en el metabolismo óseo que se llama paratormona. Fíjense que es un péptido de 84 aminoácidos, ¿no? Pero cuya actividad biológica se circunscribe a los primeros 34 aminoácidos, porque la que fija al receptor es la que va del aminoácido 25 a 34, ¿no? Entonces, eso es importante recordar con respecto a la paratormona. ¿Cuáles son las funciones de la paratormona? Incluye la homeostasis del calcio, ¿no? Los cambios rápidos ocurren a nivel renal y los más prolongados en el hueso. ¿Esto qué significa? La PTH es una hormona hipercalcemiante. La paratormona es una hormona hipercalcemiante. Si es hipercalcemiante, la otra pregunta es, ¿de dónde saca calcio la PTH? Saca del hueso. ¿Y por qué saca del hueso? ¿Cuál es la manera fisiológica de, entre comillas, carcomer el hueso? ¿Qué célula es la que carcome el hueso? El osteoclasto. Entonces, hay que ser la célula blanco para la paratormona. El osteoclasto tiene receptores a PTH. Entonces, la PTH lo que hace es aumentar la actividad del osteoclasto o aumentar el número de osteoclastos. Y por eso aumenta la resorción ósea. De ahí sale calcio a la sangre. Esa es una manera de explicar por qué es hipercalcemiante. La otra es directamente también en el tejido renal. En el tejido renal se elimina calcio, fósforo, sodio, bicarbonato, etc. Pero una manera de regular, en este caso el calcio, es a través de la paratormona. Cuando se estimula la paratormona, disminuye la filtración de calcio, la eliminación de calcio. Se retiene más calcio. Se estimula la retención de calcio a nivel renal. Y eso también favorece que el calcio se eleve en sangre. O sea, son dos efectos, a nivel óseo, a nivel renal, efectos directos que tiene la paratormona. Pero el otro efecto que es indirecto es estimulando una enzima renal. ¿Recuerdan esa enzima renal que produce calcitriol? ¿Cómo se llama esa enzima? La 1-alfa hidroxilasa renal. Esa 1-alfa hidroxilasa renal es una enzima alostérica. Ustedes ya recuerdan que cosa es alosterismo, ¿no? O sea, quiere decir que hay moduladores positivos y negativos que actúan no en el centro activo de esa enzima, sino alrededor, pero que modulan su función. Entonces, uno de esos moduladores es la PTH. La PTH estimula la 1-alfa hidroxilasa formando más calcitriol. Y ese calcitriol va al intestino donde estimula la proteína de transporte de calcio para favorecer la absorción de calcio y a la vez de fósforo también. Entonces, la PTH indirectamente, a través del calcitriol, estimula la absorción de calcio y fósforo. ¿Ok? Entonces, esa es una particularidad importante de la PTH, es una hormona hipercalcemiante. Pero a la vez que produce hipercalcemia, estimula la fosfaturia. Por eso, el concepto bien conocido de PTH es hipercalcemiante fosfaturiante. Hipercalcemiante fosfaturiante. ¿Por qué? Porque justamente favorece la eliminación de más fosfato a nivel renal. Eso es lo que hace la PTH. Entonces disminuye el fósforo en sangre. Si la PTH es hipercalcemiante y fosfaturiante, yo les pregunto, ¿cómo estará el calcio y el fósforo en un individuo que tiene hipoparatiroidismo? ¿Cómo estará el calcio? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. ¿Cómo estará el fósforo? ¿Aumentado, normal o disminuido? Aumentado. Porque no hay justamente la fosfatura, está al revés. Entonces, eso es importante recordar que cuando actúa la PTH, tiene una relación inversa el calcio con el fósforo. Siempre, siempre. Eso quiere decir también, si yo tengo el calcio bajo y el fósforo normal, esa no es la PTH. Porque la PTH no influye o así o así.
pero no influye cuando está normal o este está así o está acá. Entonces, eso es lo importante. La PTH es hipercalcemiante, fosfaturiante, hipercalcemiante, fosfaturiante. Entonces, si no se olvidan de eso, entonces ustedes claramente se van a explicar que hay también otras causas de hipocalcemia y hipercalcemia en las cuales no participa la paratormona. Entonces, eso explica estas funciones de la paratormona que son a nivel óseo, a nivel renal, ¿no? Y a nivel intestinal de manera indirecta. Y acá ustedes pueden ver cómo se forma la paratormona a través de una pre-pro-paratormona, ¿no? Oye, despierta ese pata. ¿Estás haciendo? ¿Estás haciendo FUBI? Ahora se llama FUBI, eso cuando se utiliza en... ¿Ah? Apaga tu celular, compadre. Creo que les conté un día, ¿no? Yo tenía un paciente que entra, ahora los niños entran con estos aparatitos, entran, ¿no? En la consulta entran así, detenidas, ¿no? Así están, ¿no? El otro día entra a la consulta de una mamá y un hijo, ¿no? Todo con su celular así, ¿no? Y se comunicaban con el celular delante mío, se estaban acostando con el celular. Eso ya es una... Ahora hay restaurantes donde ponen una canastilla al centro. ¿Han entrado alguna vez a ver? ¿Para qué? Para poner el celular al medio, para que nadie hable por el celular. Es una manera de prohibir también o favorecer la comunicación. Y hay restaurantes que ya han exagerado en el mundo, ¿no? Hay restaurantes donde ya no hay ni luz, no hay nada, solo que la mesita y la comida, nada más. Fíjense, ¿a dónde llega a veces cuando se tergiversan las conductas humanas, ¿no? O sea, para establecer la comunicación, que no haya luz, que no haya eso, a las justas el mozo le transmite el plato, ¿no? Entonces, esa es una exageración. Entonces, volvamos a la paratormona. La pre-pro-PTH es la hormona primitiva. A partir de ahí eso se forma en el complejo de Golgi, va al retículo endoplasmático donde se degrada y forma la pro-PTH, y la pro-PTH es la que se libera la hormona paratiroidea, pero bajo tres formas, con diferentes estructuras, ¿no? El peso estructural. Entonces, estas son las formas de PTH que circulan en sangre, ¿no? Y que al final, por protólisis periférica, en las células de Kupffer y en el riñón se degrada. Pero recuerden, la acción de la PTH es a nivel óseo, resorción ósea, a nivel renal, disminución de la eliminación de calcio, y a nivel intestinal, de manera indirecta, a través del calcitriol. Esta es una hormona interesantísima, la calcitonina. Yo me acuerdo cuando estábamos en el laboratorio de bioquímica en Uruguay, bueno, en esa época del año 85 creo que era, y hacíamos trabajos experimentales y a nosotros se nos ocurrió infundir calcitonina a los perros en esa época, ¿no? Porque en realidad la calcitonina, habían dicho por ahí que era una hormona hipercalcemiante, ¿no? Pero en realidad la calcitonina es una hormona vestigial, así la llaman, porque en realidad no encuentra una función determinada. Es más importante en otros animales de la escala zoológica inferior. Y la calcitonina, su función más importante, a pesar que tiene otros diversos efectos biológicos a diferentes concentraciones, es el que favorece la mineralización ósea. Y por eso es que disminuye el calcio en sangre. Por eso es hipocalcemiante. Pero es una hipocalcemia que en realidad en condiciones patológicas no se da. Así como hay el hiper o el hipoparatiroidismo, ahí sí se refleja en el calcio. La calcitonina no tiene ese mismo efecto cuando está disminuido o cuando está aumentado en sangre, ¿no? Pero el mayor papel de la calcitonina es que favorece la mineralización ósea. Y la calcitonina justamente se secreta en las células parafoliculares, o células C, o células claras. Y eso recordarán en histología. En histología siempre deben poner esa lámina, ¿no? Esa lámina donde ven esas células claritas, ¿no? Alrededor de los folículos tiroideos, ¿no? Las células, ¿no? Sí, siempre ponen esa lámina. Yo también la vi. Pero eso lo ponen generalmente en todos los cursos de patología, ¿no? A la hora que pasen allá, pasa el siguiente microscopio, y uno ve esas células claras parafoliculares, se llaman células C, que están dentro de la glándula tiroidea y que son los responsables de la producción de calcitonina. La calcitonina más potente es la calcitonina de salmón, ¿no? Que tiene también, digamos, tuvo mucho uso terapéutico para osteoporosis en la época de los 80, los 90, ¿no? Ahora se usa menos, ¿no?
pero que recuerden que la calcitonina se secreta unida a la catacalcina. Y la catacalcina tiene efecto vasodilatador, ¿no? Y tiene efecto también sobre el calcio, pero que sus efectos no son tan fisiológicos, son efectos a nivel de laboratorio. Entonces, esa es la calcitonina, que también influye en el metabolismo óseo, es menos importante, pero es necesario recordar. Ahí está, la tiroides, catacalcina y la calcitonina. Y finalmente, la hormona que hemos hablado hasta el cansancio, que es la vitamina D, ¿no es cierto? Esta vitamina D que viene del origen humano a través de la piel o viene de origen dietético. Ya dijimos que ese origen tiene diferente transporte. Uno la transporta los kilomicrones, otro las globulinas. Las globulinas, por supuesto, van de frente, más directamente al hígado, donde sufre la primera hidroxilación, no se olvide, y de ahí va la 25-hidroxide-3 al riñón, donde sufre pues las hidroxilaciones posteriores que conllevan a la producción de la más importante, que es el calcitriol, la 1,25 de hidroxide-3 o la 24,25 de hidroxide-3, o los productos de excreción, que son la 1,24,25 trihidroxide-3, que es un producto de excreción de los componentes hidroxilados de la vitamina D. Recuerden que la vitamina D se almacena muy fácilmente en el tejido graso, y esa es la explicación actual por qué las personas que tienen gran obesidad tienen déficit de vitamina D, no por falta de aporte, sino porque secuestran la vitamina D en el tejido adiposo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lee deficiencia de vitamina D en el obeso, le dan vitamina D al obeso, no es así, es porque está secuestrado la vitamina D. Entonces a la hora que degrade su grasa, ¿no? Lo cual es a veces difícil, ¿no? Ahí liberan vitamina D al medio intracelular, al medio celular, ¿no? Bien, entonces esto ya lo hemos visto hasta el cansancio. Entonces, en resumen, podemos ver cómo el calcio se regula bajo el influjo de la paratormona, la calcitonina, el calcitriol, la 24,25 dihidroxide-3 regulan la concentración de calcio. Recuerden, cuando hay hipercalcemia, cuando hay hipocalcemia, ¿cuáles son las hormonas que participan con mayor actividad? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas?